Saludamos a nuestro amigo Santiago Basabe. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Muy requerido por los medios, Hola, ¿no? hola Jimmy, buen día. Veo que me has estado rastreando. Sí, efectivamente estuve en un medio de Guayaquil, además. Creo que a esa te Claro, refieres. eso, efectivamente. No, no, y los consultores, efectivamente los analistas hoy están siendo buscados por los medios de comunicación desde ayer por lo que pasó en la consulta. Quisiera para comenzar, Santiago, una visión general de lo que pasó en la consulta, que yo entiendo que va más allá de lo matemático, ¿no? De que 9 es más que 2 y 2 pesa más que 9. Quisiera oír tu opinión, Santiago, por favor. Bueno, las consultas en general en el país han sido un medio de evaluar a los gobiernos, ¿no? Tradicionalmente han sido eso. La gente en general no se ha pronunciado por los temas, sino estar a favor o en contra de los gobiernos. Desde esa perspectiva, uno podría decir, por ejemplo, que el ingeniero Febres Cordero perdió una consulta, que la segunda consulta del presidente Durán Bazén fue una pérdida para él, y la consulta del señor Lazo fue una pérdida. Y que fue una ganancia, en cambio, la consulta de Moreno, la consulta de Alarcón, la consulta de Palacio y las varias consultas, las cuatro consultas del presidente Correa. Desde esa perspectiva, esta sería una consulta que es favorable al gobierno del presidente Noboa. Ahora, el segundo punto es el siguiente. Noboa pregunta a la población de forma indirecta, quizás, sobre lo poco que ha hecho me refiero al tiempo que está en funciones, básicamente, no a la eficacia o no, que es otra cuestión, sobre lo que ha hecho en los temas de seguridad. Y ahí una posible lectura, no es la única, evidentemente, es que la gente está de acuerdo con lo que ha hecho en los temas de seguridad y le da un espacio para que haga otras cosas más adicionales, como el tema de la extradición, como el tema de la intervención de las Fuerzas Armadas, etcétera. Desde esa perspectiva, se podría decir, en el gran bloque de preguntas que era el corazón de la consulta popular de la seguridad ciudadana, da la impresión que la población está de acuerdo con lo que ha hecho el presidente y le da un espacio adicional para que siga realizando una actividad en ese sentido hasta fin de año que termina prácticamente su gobierno. Claro, en esta ocasión hay dos preguntas que marcan una tendencia distinta, la del el trabajo por horas y la del arbitraje internacional. Esas quizás son preguntas más ideológicas en realidad, ¿no? Donde se puede posicionar de alguna manera a la población y ahí no le ha ido bien al gobierno. También una posible lectura es que en ese aspecto se movió mejor los que promovían el no, entre otros la Revolución Ciudadana, pero sobre todo me parece los distintos sectores de los activismos sociales en el país y el movimiento indígena, que son los que abiertamente propusieron el no en esas dos preguntas. El antiguo MPD también se pronunció en favor del no, o hizo campaña y estuvo inscrito por el favor del no. Entonces, eso uno podría decir le resta un triunfo abierto, amplio, completo al gobierno nacional y podría prestarse para una discusión respecto a qué factores influyeron alrededor de eso. Pero el punto más allá de todo esto es que me parece que si bien la consulta popular cambia las dinámicas políticas a partir del día de hoy, no las cambia de forma radical, no las cambia de forma abierta. Quizás ahí sí por la influencia de estas dos preguntas que fueron contestadas en términos negativos por la población, porque distinto sería si es que hoy diríamos que el presidente ganó en las 11 preguntas y en las 11 preguntas llegó a cerca del 70%. Eso tornaría distinta la posición del gobierno, la posición de las diferentes oposiciones y la relación política en general en el país. Eso no ha sucedido. Habrá cambios, pero me parece que en general las dinámicas no van a variar mucho hasta lo que venía ocurriendo al día viernes. Ahora bien, esas dos preguntas en las que se contestó no de manera mayoritaria, ¿tienen dueño? ¿Alguien se puede adjudicar esa victoria por las dos preguntas en las que ganó el no?
No creo que necesariamente un dueño. La Revolución Ciudadana se ha proclamado como responsable de ese no. En parte es un trabajo que hicieron ellos y es del arrastre de la votación leal a la Revolución Ciudadana. Seguramente hay algo de eso, evidentemente que sí. Pero también hay el trabajo de parte del movimiento indígena, por ejemplo, con todo lo que puede arrastrar en términos de votos. También hay el trabajo de varias organizaciones sociales, las organizaciones sociales tradicionalmente vinculadas con la izquierda, que eso puede generar algún efecto también. Unidad Popular, antiguo MPD, también hizo una campaña a favor del no, no tan visible quizás, pero era parte de. Entonces yo creo que ahí hay varios sectores y actores que comparten el triunfo, digámoslo así, del no, y es difícil establecer a qué sector de esos pertenece esa votación. En estos temas no podemos hacer más que meras conjeturas, es decir, hacer declaraciones abiertamente con altísimo nivel de certidumbre es complicado, porque como todos sabemos, en la papeleta de votación no pones tu nombre, no pones tu sexo, no pones tu campo laboral, no pones tus ingresos, no pones tu filiación partidista. Todas las papeletas valen exactamente lo mismo y a lo que se podría aspirar en alguna medida o a lo que se aspira es quizás hacer un discrimen en función del lugar donde está el centro de votación, ¿no? Y asumir que hay sectores con mayores restricciones económicas, por ejemplo, en cualquier ciudad, de otras, y en función de ver si es que hay cambios, eventualmente poder decir que ahí puede haber un factor de algún tipo. En esta consulta, de lo que se ve hasta ahora, hay una regularidad en los votos por el sí y por el no, excepto una provincia que sí es llamativa, que es Manabí. En Manabí, al menos hasta las últimas mediciones que nos entregaba el CNE, él no gana, por ejemplo, en la extradición. Y en muchas de las preguntas, entre el sí y el no, las diferencias son casi imperceptibles, 49-51, más o menos por ahí. Esa es la provincia típica del país en esta elección. Y quizás es interesante profundizar a futuro con más elementos de juicio por qué ahí encontramos un comportamiento atípico respecto a lo ocurrido en el resto de provincias. Claro. Ahora, ¿no crees que también es un compromiso grande para el gobierno nacional el haber recibido ya ese espaldarazo, como tú lo manifiestas, cuando estamos frente a un pueblo como el nuestro que exige resultados inmediatos? Porque aquí somos así, ¿ah? Te dimos el sí en la consulta, a los 15 días ya queremos que los niveles de delincuencia bajen, porque así somos, ¿ah? ¿No crees que eso también es un compromiso grande? Absolutamente, pero por supuesto que sí. No, no, claro, si al menos esta lectura no implica decir la población le ha dicho al gobierno que siga sin ningún tipo de restricción. La población lo que le dice es, te damos la confianza para que nos resuelvas el tema de la seguridad. Ya, por supuesto que sí. O sea, me parece que si Noboa llega con su principal propuesta, que era la seguridad, a este periodo de transición, con lo ocurrido ayer, esa responsabilidad se va para arriba, efectivamente. Y como bien podría esto, un buen manejo del tema de la seguridad, afianzar y catapultar la candidatura del señor Novoa para el 25, que parecería ser es un hecho, bien podría también tener un efecto diametralmente contrario, ¿no? Es decir, que la gente en cuestión de un par de semanas, como bien dices, se sienta defraudada, digamos, entre comillas, por la reacción del gobierno y eso tenga una repercusión en el plano electoral. Desde luego que sí, o sea, el gobierno con esto no tiene que relajarse, sino más bien pensar en que ahora mismo, desde el día de hoy, tiene que resolver además dos problemas que son distintos, pero al tiempo van de la mano, que es la seguridad y el tema energético, porque no puedes dar seguridad sin luz, pues. O sea, es imposible que mejores la seguridad teniendo apagones. Entonces, ahora tiene que trabajar el doble que antes y tiene que tener un equipo mucho más eficiente para hacer estas dos cosas al mismo tiempo. En ese sentido, el reto para el gobierno es bastante mayor que para la oposición, que en general, con esta consulta popular, más bien empieza a ver con cierta distancia lo que vaya a hacer el gobierno, salvo por algunas reformas que se tienen que dar en la legislatura, donde seguramente las diferentes fuerzas también interpretarán el resultado de la consulta de cara
a modificar su agenda política y dar prioridad a los proyectos de ley que envíe el presidente de la República. Santiago, buen día, buena gente, saludos. ¿Cómo has estado? ¿Todo bien? Hola, Santiago, ¿cómo lo ves al personaje, a Daniel Noboa? Indistintamente de la concepción de gobierno, indistintamente de el que para mí resultó ayer con una victoria, insisto, para mí fue una victoria porque, caramba, a pesar de todo lo malo que se venía acumulando del último mes, obtuvo un muy buen resultado. Ahora, que de aquí en adelante ese voto de confianza se le diluya es otra cosa. Pero, ¿cómo lo ves políticamente a Noboa? Porque, a ver, ya en las últimas semanas de campaña ya no vimos pues al Noboa de la campaña 2023, ¿no? Todo centradito, todo, nosotros estamos en otro patín, no queremos caer en los conflictos políticos. Ya él ya se estaba involucrando en los conflictos políticos, y en su momento le dijo Pokémon a María Paula Romo, a Correa le decía el político caduco, lo de ADN el día sábado en la noche, caramba, no creo que por generación espontánea haya salido. ¿Cómo lo ves como político a Daniel Noboa a partir de ya los resultados de la consulta popular? Hola Omar, esa es una excelente pregunta que también se presta para conjeturas, que es lo que podemos plantear ahora, hipótesis a partir de ciertos elementos, nada más que eso. Me da la impresión que es un político que nuevo, evidentemente, que se encuentra con la vida política y que se encuentra con un éxito relativo, porque gana una segunda vuelta sin él creerlo, me parece, mantiene niveles de aceptación popular muy altos, comparables a los del expresidente Correa en determinado momento. Gana, si es que se puede atribuir ese calificativo a la consulta popular, con márgenes bien importantes. Seguramente si uno analiza las consultas desde el 79 hasta acá, quizás esta es la más o entre las más altas para el sí. Sí. Sacando la primera del expresidente Correa para hacer la constitución, que fue como el 81%. Pero en el resto es una aceptación por el sí que es enorme. Entonces, si sumas todo eso, yo creo que Noboa se siente mucho más empoderado y mucho más firme en lo que puede hacer. Y eso me parece que revela algunas de sus rasgos políticos. Y uno de esos es que no es muy aperturista para el diálogo, no es muy abierto para el intercambio de ideas, no es muy tolerante políticamente. Ya lo ha demostrado en varios sectores y con varios actores. Lo que pasa es que ahora, como nos gusta que Noboa esté en el cargo, dirán los opositores al correísmo, tratamos de omitir eso. Y lo mismo en el sentido contrario. Pero a mí me parece que sí hay unos rasgos preocupantes del presidente. Sí hay unos rasgos preocupantes que no se han exteriorizado del todo porque no se ha afianzado del todo en el poder. Y yo por eso en una columna de opinión decía, si es que ayer ganaba 11-0, por decirlo de alguna manera, es decir, si es que el 70% aproximadamente le eran favorables, seguramente la posición del gobierno era mucho más centrada en la figura de Noboa, y quizás estos excesos, que sí ha tenido varios, se iban a hacer mucho más notorios de aquí al 25. En ese sentido, al menos, y esto es muy instrumental, las dos preguntas que le son desfavorables, al menos creo que sirve para bajar un poco la intensidad respecto a los alcances del presidente. Pero, nuevamente, en general, me parece que es un político joven que está disfrutando de los placeres del poder y que de alguna manera revela que no es tolerante a la crítica, que no es muy tolerante a la posición en contrario, y eso puede ser un peligro potencial para el país. No de ahora, no es tan notorio ahora, pero podría ser un peligro potencial, efectivamente. Y finalmente, Santiago, ya hemos analizado bastante sobre qué hacer desde el gobierno. Ahora hablemos de las fuerzas que estuvieron en la otra orilla. Y ojo, no estoy hablando solamente del correísmo, porque ayer la victoria del no se le puede endilgar al 100% al correísmo. Hay un porcentaje, obviamente, del correísmo, pero también hubo bastante movimiento del sector social. Y ojo, ni siquiera estoy mencionando a Pachacuti como tal, sino que estuvo el FUT, la CEOLS, estuvo algunos sindicatos, jóvenes, Unidad Popular, agremiaciones, movimientos ecologistas, entre otros. Todos esos sectores, ¿tú cómo lo ves? O sea, yo, por ejemplo, yo
lo mencionaba en un bloque anterior con Jimmy, yo lo veo a Jan Topic quincenalmente, con cifras en mano, decir, a ver, Noboa, ya tienes IVA al 15%, ya ganaste la consulta popular, ¿qué fue esos números? ¿Qué fue esos números? ¿Por qué seguimos teniendo la misma más secuestros y extorsiones que con Guillermo Lasso? ¿Qué pasó con el tema de los asesinatos? Y ayer Cristina Reyes también salió a decir lo mismo. ¿Cómo tú ves a los que estuvieron en la otra orilla en esta campaña? Bueno, la Revolución Ciudadana, como es natural como actor político, que se atribuye la victoria, dicen ellos, ¿no es cierto? Yo creo que esto les sirve para desmarcarse un poquito más ya del gobierno, pensando en la elección del 25. Yo creo que el punto de referencia y de comparación es la elección del 25. Ya la Revolución Ciudadana empieza a barajar nombres seguramente de quién puede ser el candidato, teniendo en cuenta que al frente va a estar un opositor que no va a ser tan fácil de ganar, me refiero a Noboa, y eventualmente los otros que puedan surgir. Ahí quizás tú observas una posición más clara sobre lo que va a pasar. Tal vez no se esperaban que se ganen, que Noboa gane, si es que se puede decir eso, en 9 de las 11 preguntas, pero ahí hay una cuestión más clara. Cuesta pensar eso de los otros actores. Por ejemplo, el Partido Social Cristiano ha sido muy cauto en la lectura de los resultados. No se adhiere totalmente al gobierno, pero tampoco se desprende del todo, porque sabe que el gobierno tiene una base importante ahora y que no es conveniente, al menos de momento, marcar distancias. Jan Topic ya ha marcado distancia incluso del propio Partido Social Cristiano. Entonces ahí yo creo que todavía hay una indefinición del Partido Social Cristiano. La declaración del presidente de la Asamblea, Kronfle, va en esta línea. A Construye me parece que le pasa algo similar, si bien tienen tensiones de últimas semanas con el gobierno, no puede decidirse frontalmente a hacer una oposición abierta y radical al gobierno del presidente Noboa, porque la consulta popular no le da para ponerse en esa posición. Claro. O sea que, por ejemplo, digamos que Noboa plantea 50 años de cárcel para un sicariato, no se va a poner Construye, bueno. No se va a poner ninguno. Y si plantea 100 o 1000 años, le van a aprobar sabiendo todos que eso no genera ningún efecto. Exacto. Ningún efecto. Pero tienes votos atrás, o sea, la diferencia entre que Noboa proponga 50 años para determinado delito siendo presidente y ahora que va a hacer lo mismo, pero trayendo consigo los votos, marca una distancia, ¿no? Eso va a cambiar la agenda legislativa. Pero volviendo al tema de las oposiciones, yo creo, por eso decía hace un momento, no creo que cambia del todo lo que pasaba hasta el viernes a lo que pasa hoy. Si es que Noboa perdía, evidentemente, en las 11 preguntas, claro, Noboa ahorita estaba pensando en qué hago hasta diciembre, que me voy a la casa, porque era una derrota apabullante, lo que le pasó al presidente Lasso, pues básicamente. No es así, es un mix de preguntas entre unas y otras, y eso le da más espacio, pero las oposiciones en general, salvo la Revolución Ciudadana, que creo tiene un guión algo más claro, están en el limbo, están tratando de digerir el resultado de la consulta popular y seguramente esperando qué sucede en el corto plazo de cara a mantener una posición más distante del presidente Noboa, o si es que a Noboa le va bien, de eventualmente acercarse. Claro, bueno, gracias Santiago, siempre importante escuchar tu opinión en el programa. Que tengas un día magnífico, Santiago. Chao, Jimmy, buen día, Omar, buen día a la audiencia.